Y en honor al tiempo de cada uno de ustedes, primero me presento. Mi nombre es Armando Holzapfel, socio fundador de 46, y estamos muy contentos de tenerlos hoy día en este webinar sobre la ley de protección de datos que estamos organizando conjuntamente entre 40C y AZ. Agradezco a cada uno de ustedes su interés, su participación y recordar que esta sesión va a ser grabada y que va a quedar después en el canal de YouTube de 40C y de AZ y disponible posteriormente para los participantes. Voy a partir por presentar a nuestros socios en este webinar de hoy. AZ acompaña a organizaciones en la comprensión y gestión de los desafíos jurídicos y tecnológicos asociados al tratamiento de datos personales, la privacidad, la seguridad de la información y el cumplimiento regulatorio. Y en el marco de este webinar, su equipo entregará una aproximación práctica a la nueva ley de protección de datos personales, abordando sus principales exigencias y los pasos que las organizaciones pueden comenzar a adoptar para prepararse para su entrada en vigencia. Por nuestro lado, para los que no nos conocen, 40C Consultores es una empresa de consultoría chilena especializada en filantropía y fundaciones que acompaña a familias, empresarios, family office, fundaciones y organizaciones sociales en el diseño, desarrollo, fortalecimiento y evaluación de sus iniciativas sociales, culturales y ambientales. Ya llevamos 5 años dentro del ecosistema y con experiencia tanto en Chile como en otros países, con cerca de 100 proyectos de consultoría en estos años. ¿Por qué este webinar? Se preguntarán ustedes. Nosotros hemos realizado webinars anteriormente, como por ejemplo con la ley de delitos económicos, para poner a disposición del ecosistema a expertos en esta materia, y porque las fundaciones, las corporaciones no están exentas de esta ley, todo lo contrario, las fundaciones y las organizaciones recolectan, utilizan diariamente información de donantes, beneficiarios, trabajadores, voluntarios, proveedores y comunidades, y además tratan en muchos casos datos sensibles relacionados con niños, niñas, adolescentes, personas mayores. Entonces, esta ley 21.719 establece nuevos estándares para la recolección, almacenamiento, utilización y protección de estos datos. En este contexto, el webinar busca acercar la nueva normativa a la realidad de las organizaciones, entregando por un lado conceptos iniciales, ejemplos aplicados. Hemos hecho un esfuerzo importante por eh, trabajar ciertos casos prácticos para que podamos hoy día discutirlos con ustedes y ustedes participen activamente dentro de el webinar. Ahora me gustaría presentar a nuestros expositores. En primer lugar, a doña Paula Streeter, socia aquí en 40C, directora de consultorías. La Paula es magíster en sociología, certificado en ciencias sociales de la licenciada en historia de la Universidad Católica, eh, Project Management de McGill University, con estudios de ética aplicada y educación para la sostenibilidad de la Universidad de Montreal. Además, dicta el curso Sociedad Civil y Filantropía en Ingeniería Comercial de la Católica y Estrategias de Fundraising en el CEDIS del S Business School. Además, fue coordinadora del proyecto Sociedad en Acción, que varios de los que están acá lo conocen, y con distintos estudios de especialización. Así que, hola Paula, bienvenida. Hola a todos. Gracias, Juan Armando. Pablo González es abogado de la Universidad Alberto Hurtado y director de Nuevas Tecnologías IA de AZ. Su práctica se centra en la regulación tecnológica, protección de datos personales, ciberseguridad, gobernanza e inteligencia artificial, asesorando a múltiples organizaciones. Dentro de su trayectoria, fue encargado de asuntos legales de la Coordinación Nacional de Ciberseguridad de la Subsecretaría del Interior, Senior Manager en Deloitte y Entity Data, y más recientemente lideró las prácticas de Data Privacy and Security en Asertiva Risk Advisory y de protección de datos personales, ciberseguridad y nuevas tecnologías en HD Group. Además, es director del Diplomado de Tecnología y Regulación de la Universidad del Desarrollo, así que cuenta con vasta experiencia que hoy día va a compartir con nosotros. Y en tercer lugar, Sebastián Achondo es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez y asociado del Grupo Compliance y Datos de AZ. Su práctica se enfoca en compliance y privacidad, incluyendo la implementación de modelos de prevención del delito e infracciones, elaboración de matrices de riesgo, procesos de due diligence, entre otros.
Antes de incorporarse a Z, desarrolló su carrera en Deloitte, primero como analista senior en Canadá y luego como consultor forensic en Chile. Cuenta además con un diplomado de Derecho Corporativo y Compliance de la Universidad de los Andes, así que a los tres muy bienvenidos el día de hoy. Sobre la estructura del webinar, contarles que lo hemos organizado en dos bloques. El primer bloque con una introducción a los conceptos básicos de la ley y de la protección de datos personales, qué es un dato, de qué se trata la ley, cómo se aplica a las organizaciones, y ahí la idea es que estemos 20 minutos, y después una segunda sección con casos de implementación práctica. Hemos desarrollado conjuntamente 3 casos. Si alcanzamos, tenemos un bonus, como se dice, para otro caso más, para acercar esta ley a cada uno de ustedes y de sus organizaciones. Así que agradezco especialmente al equipo AZ, a Rodrigo Albagli, Joab Vitrán, Stephanie Cruz, bueno, Juan Pablo y Sebastián que nos acompañan, y al equipo de 40C, la Paula, Gaspar Villarroel y la Javiera Benavides, con quienes hemos estado desarrollando este webinar el día de hoy. Estamos compartiendo, espero que todos vean en su pantalla, felices nos van poniendo ahí un dedito, está la pantalla principal con un código QR, ¿ya? Ese código QR es muy importante porque vamos a ocupar durante la presentación Slido, que es una plataforma para que puedan enviar sus preguntas, ¿ya? El cual también vamos a compartir ahora el link en el chat de Zoom para que los que se incorporen más tarde también puedan ir pinchándolo. La gracia de Slido es que ustedes van subiendo preguntas y si hay una pregunta que ustedes ya quisieron preguntar, ustedes votan por ella para que quede más arriba, ¿ya? Así que estamos innovando también con esta plataforma, ojalá nos vaya muy bien al ocuparla. Y acá el equipo va a ir recolectando todas estas preguntas, las que son más votadas, y vamos a ir entregándosela tanto a quien va a moderar, que es la Paula, como a los dos panelistas que ya nos acompañan. Además, y ya para terminar, vamos a compartir una breve encuesta al final, una encuesta de satisfacción que les pedimos a todos contestar para seguir avanzando. Entonces, estando en la hora, damos paso a la primera sección de protección de datos y aspectos de la ley, conceptos básicos de protección de datos personales, incluyendo qué es un dato, qué significa tratarlo y por qué su protección es relevante para las organizaciones. Así que le doy ahora la pasada, el micrófono a nuestros amigos de AZ, Juan Pablo y Sebastián, y obviamente después a la Paula. Les vamos a ir avisando el tiempo por interno, ¿ya? Súper. Oye, bueno, primero que todo, muy buenos días. Qué bueno ahí ver a varios amigos, agradecerle la organización a nuestros partners estratégicos de 40C. Y bueno, Armando, por la tremenda presentación que nos hiciste, que creo que ahí colocaste todos nuestros títulos, todas nuestras certificaciones. Efectivamente, cuando nos hicieron extensiva el equipo 40C a participar en conversar sobre este tema, inmediatamente dijimos que sí, porque creemos que es un tema crítico, sobre todo para lo que son las fundaciones y corporaciones, lo que denominamos usualmente el tercer sector, en el que efectivamente tiene características que son particulares, desafíos que tienen particularmente las organizaciones y que efectivamente este tema de la ley de datos personales ha generado mucho interés en el sector público y en el sector privado, pero efectivamente para las fundaciones y corporaciones tienen desafíos que son especialmente críticos e interesantes de poder analizar. Así que, como ahí mencionó muy bien Armando, está el código QR, invitarlos para que vayan dejando sus dudas, probablemente muchas se van a repetir, ahí nos van a ayudar también Paula y el resto del equipo haciéndolas y bueno, en los casos yo creo que se va a ver mucho más reflejado el contenido que vamos a presentar ahora. Vamos a partir con algunos conceptos más o menos básicos y el importante es decir por qué importa a las fundaciones y a las corporaciones esta materia. Y la verdad es que lo primero que hay que mencionar que la ley de datos no hace una distinción entre aquellas organizaciones con o sin fines de lucro. Hay algunas partes de la ley que tienen eventualmente menciones, sobre todo por algunas habilitantes o fuentes de licitud que permiten a las organizaciones usar datos y eso lo vamos a explicar durante la presentación cuando hay o fines de lucro o no, pero la verdad es que la ley entiende que cuando hay información personal y hay una organización que, como vamos a ver, es el responsable, usa esta información, recaen ciertas obligaciones. Y la verdad es que ahí, en base a la experiencia que hemos tenido nosotros también apoyando a instituciones como fundaciones y corporaciones, o también instituciones sin fines de lucro,
la verdad nos hemos dado cuenta que este tipo de organización maneja una gran cantidad de información personal, información desde los donantes, que pueden ser identidad, datos, root, información de beneficiario, que inclusive pueden haber información sensible. O sea, ahí solamente me gustaría destacar algunos casos donde hemos conversado con algunos eventualmente actores, donde hay información desde información de salud hasta información eventualmente de menores de edad que se puede compartir, informaciones de voluntarios, sobre todo asociado a historial de participación, a los contratos, a los antecedentes asociados a la participación, contrapartes internacionales que a veces, sobre todo por fondos que tienen que remitir algún antecedente de los beneficiarios fuera de Chile, los propios trabajadores de estas organizaciones y obviamente también beneficios institucionales, particularmente algunos beneficios de gobierno en el que están obligados a reportar, por ejemplo, los beneficiarios de ciertos beneficios, particularmente que son de carácter estatal. Entonces, en ese sentido nos damos cuenta que hay un conjunto de datos que es importante poder ver, sobre todo para quienes están conectados al día de hoy, cuál es la regulación que aplica a propósito de esta ley que entra en vigencia prontamente. Ahí lo va a comentar mucho más en detalle Sebastián. Tal cual. Muchas gracias, Juan Pablo, y muy buenos días a todos. Solo para ponerlo un poco en contexto del por qué y dónde nos encontramos un poco en la línea de tiempo, comentarle igual que Chile cuenta con una ley desde 1999, o sea, harto tiempo atrás, que regulaba todo el tema de la protección de la vida privada. Y en esta ley ya habían temas como lo era el dato personal, dato sensible, ciertos derechos de titulares, pero si nos ponemos a pensar, 1999 fue hace, digamos, harto tiempo y la tecnología y todo lo que es, la tecnología en general va avanzando mucho más rápido. Entonces, la ley en verdad estaba pensada para un mundo muy distinto al que tenemos hoy en día. O sea, hoy tenemos almacenamiento en las nubes, tenemos inteligencia artificial, que es como lo que está hoy en día más en boga, tenemos proveedores tecnológicos, cosas de biometría. Entonces, teníamos esa ley de 1999 que para ese entonces no veía y no regulaba estas cosas que con el tiempo han ido avanzando y quién sabe, tal vez en el futuro, qué cosas tengamos. Entonces, con esa necesidad y con el tiempo avanzando y las tecnologías yendo a un paso desenfrenado, llegó en 2017 al Congreso una reforma que culminó con la publicación en el 2024 de la ley 21.719 que tiene su entrada en vigencia el 1 de diciembre, lo que entre el 2024 y el 2026 da un periodo de adecuación, digámoslo, para que al final todas las organizaciones pudieran ponerse al día y pudieran regular todo lo que esta reforma buscaba solventar. Entonces, aquí el plazo es clave y ya estamos, ya queda un poquito menos de 6 meses para la entrada en vigencia. Entonces uno diría, "Chuta, igual me queda harto tiempo para poder regular estos temas, pero lamentablemente no es así. O sea, es algo que uno pensaría, dato personal, esto no me aplica, trato o no trato datos, y al final es un proceso bien largo, como vamos a ver, con hartos pasos. Entonces, 6 meses puede parecer harto tiempo, pero no lo es. Pero tampoco hay que alarmarse, así que si se van trabajando las cosas de manera ordenada, uno puede entrar y empezar a trabajar y entrar con la entrada en vigencia de esta ley a estar ahí en regla, digamos. Súper. Y ahí es importante mencionar un poco de qué es lo que la ley cambia a propósito de la ley que mencionaba Sebastián, que ya existía anteriormente. La verdad es que nosotros teníamos una ley que no teníamos un ente fiscalizador. Nuestra única fuente para poder usar la data era el consentimiento, que como vamos a ver durante esta pequeña presentación, es una fuente de habilitación que efectivamente lo usamos mucho, pero es frágil y efectivamente había una poca trazabilidad en qué pasaba con la data al día de hoy. De hecho, probablemente muchos cuando hablamos... al día de hoy de qué sucede con esta información, nos damos cuenta que hay prácticas que en el mercado están regularizadas, pero no por eso en el estándar de la ley que entra en vigencia en diciembre probablemente van a ser tolerados. Entonces, ¿qué es lo que cambia con esta ley? Primero, se crea una agencia. Sé que muchos de los que están acá conectados saben que todavía no se instala la agencia de acuerdo a los plazos que habíamos fijado, pero hay una agencia que se va a instalar. Lo otro que sabemos es que inevitablemente el 1 de diciembre entre en vigencia la ley y que la verdad que todas las organizaciones van a tener que estar particularmente resguardadas, abordando, uno, por ejemplo, qué hacer frente a la solicitud de titulares de datos dentro de la organización de la información. Dos,
principios como por ejemplo principio de responsabilidad y también otros principios que establece la ley. Y lo otro que es algo que obviamente en los directorios y en la instancia más bien de alta dirección siempre generan algún tipo de preocupación, que son las multas. Y la verdad que las multas son bastante altas. Tienen hasta 20.000 UTM en el caso de infracciones gravísimas. O no olvidar que en aquella hipótesis donde hay particularmente reincidencia, se puede hasta triplicar este monto, es decir, hasta 60.000 UTM, y también puede haber esta situación donde hay un porcentaje en aquellas infracciones graves o gravísimas que puede ser hasta el 4% del total de las ventas y servicios en territorio nacional. Entonces, una de las cosas que es importante mencionar, como decía muy bien Sebastián, para no alarmarnos y sí ocuparnos, es uno, avanzar en tener procesos documentados, tener ojo qué es lo que vamos a hacer con nuestras terceras partes, tener claridad de algo que vamos a ver que son estos principios de transparencia e información, informarle a los beneficiarios, a los donantes, a los propios trabajadores qué estoy haciendo con esta data y tener harto identificado y también claridad de cuando estoy usando datos personales sensibles, como los vamos a ver a continuación, en el que en varios procesos dentro de lo que hemos nosotros identificado para las corporaciones y fundaciones se presentan en su diario o en sus actividades más bien cotidianas. Tal cual. Y como mencionaba al principio, la ley aplica para este tipo de organizaciones. O sea, tenemos que erradicar un poco ese mito de que las fundaciones, las corporaciones no tratan datos personales y no es una ley solo pensada para grandes empresas tecnológicas, para los bancos, para empresas de retail. Esta ley incluso aplica y al final no discrimina entre entidades sin fines de lucro o grandes compañías, por así decirlo. O sea, todos tratamos datos de trabajadores, voluntarios, en este caso beneficiarios, de proveedores. Entonces, al final, esto es una ley que aplica para todos, para todas las organizaciones. Y tal como dijo Juan Pablo al principio, sí existen ciertas cuestiones que tienen que ver con bases de licitudes y cosas que me permiten tal vez tratar ciertos datos desde la órbita de lo que son las fundaciones y corporaciones, que tiene que ver más con que se permite la trata de datos de ciertos miembros o afiliados cuando sea necesario para cumplir fines institucionales. Pero fuera de ese presupuesto, que es el artículo 16 letra B de la ley, la verdad es que la ley aplica para todas las organizaciones sin ninguna discriminación. Entonces, lo importante es contar con un mínimo orden, como decía Juan Pablo. No hay que implementar tal vez de una el mejor modelo de prevención de infracciones, pero sí ir de a poco ordenando un poco la casa y viendo qué datos tratamos, quién los trata y cómo los protegemos. Perfecto. Y ahí súper importante mencionar que al menos nosotros hemos visualizado en esta slide cuáles son las categorías de datos que uno puede visualizar. Datos de titulares que son donantes, como el nombre, el root, el teléfono, datos bancarios y eventualmente la periodicidad de los aportes. Datos de beneficiarios, que son los datos socioeconómicos. Datos que pueden ser particularmente sensibles, como la salud, discapacidad y situación familiar. Y datos especialmente protegidos, como son los datos particularmente de menores de edad. Datos de voluntario, como puede ser particularmente desde la identidad, la disponibilidad y habilidades que puede tener un voluntario, hasta efectivamente, en algunos casos, si es que es necesario requerir antecedentes penales para alguna actividad específica, y datos de contactos de emergencia. Y por último, y no menos importante, el mundo de trabajadores. Acá me gustaría destacar que usualmente las organizaciones que tienen datos de terceros, como donantes, beneficiarios voluntarios, se colocan mucho énfasis en este tipo de data. Y a veces no olvidamos que también tratamos datos particularmente de los trabajadores, que también son un mundo importante y que tienen sus propias particularidades, un poco lo que vamos a ver también a continuación y lo que nos pide la normativa. Y en línea con eso, un poco una categoría más bien crítica o importante son los datos sensibles. Y hay que entender que esta ley, si bien por un lado trata lo que son los datos personales común y corriente, como son, no sé, el nombre, correo electrónico, direcciones, que son datos que al final cualquier fundación o corporación utiliza todos los días, tal como dijo Juan Pablo, en trabajadores, tal vez en voluntarios, en beneficiarios. La ley sí nos da una categoría especial y un escenario como distinto cuando hablamos de datos sensibles. Y estas son categorías especialmente relevantes, por así decirlo, sobre todo para este tipo de organizaciones, porque muchas veces hay actividades que realizan estas organizaciones que manejan información más delicada, digamos. O sea, podemos, por ejemplo, tener antecedentes de salud física o incluso, no sé, psíquica
de personas, podemos tener creencias religiosas, tal vez hábitos personales. Entonces, al manejar ese tipo de datos, al ser más sensibles, la ley un poco nos dice y nos da el llamado a tener que resguardarlos de una manera un poquito más, digámoslo, reforzada. Entonces, uno creería, por ejemplo, que tal vez una fundación no maneja este tipo de datos más sensibles, pero, por ejemplo, si prestamos apoyo médico, apoyo psicológico a ciertos beneficiarios, ya estamos, por ejemplo, tratando de cierto modo datos sensibles. Por ejemplo, una corporación que trabaja con niños, niñas, o adolescentes, también un escenario que se me viene en la cabeza, ya podríamos estar tratando datos con esta categoría sensible. Entonces, al final son datos que, querámoslo o no, también se alojan en estas organizaciones y requieren una base de ilicitud, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y medidas de protección más reforzadas. O sea, no basta con tener información y tenerla ahí resguardada, sino que al trabajar con este tipo de datos más sensibles, sí se nos va a requerir un estándar un poquito más elevado de resguardo y de protección de este tipo de datos. Perfecto. Y acá creo que un concepto importante que poder recordar es qué se entiende por tratar. La verdad es que la ley se aplica a este conjunto de información que hemos visto con Sebastián hasta la fecha, que son los datos personales o los datos personales sensibles o de categoría especial. Pero por otra parte tenemos lo que aplica es cuando una organización trata datos, y es decir, los recolecta, los almacena, los usa, los comparte, los conserva, los elimina. La verdad es que la definición es bastante amplia. A mí me gusta siempre mencionar que tratar datos es hacer todo el flujo del ciclo de vida de la información en una organización, desde que literalmente estoy tomando el dato o lo recibo de un tercero, hasta derechamente que defino que esa información ya no me es útil y la elimino o la almaceno eventualmente por alguna obligación legal. Un ejemplo que creo que a todos nos aplica el hecho particularmente de la inscripción de beneficiario o eventualmente alguna actividad de marketing donde lo que uno hace es tomar esta información, tratarla, es decir, procesarla en algún sistema y realizar alguna actividad. Y lo otro que también me gustaría mencionar es que tratar datos no es simplemente una acción de carácter activa, sino también puede ser una acción pasiva, como es el almacenamiento. Entonces, cuando organizaciones dicen, uff, yo no hago ninguna actividad de marketing con la información que recibo, pero sí la almaceno por mucho tiempo. Para la ley hay una actividad de tratamiento. ¿Y por qué es importante? Porque vamos a ver que muchas de las obligaciones que pide la ley se aplican cuando uso esta actividad, tratar y datos personales. Cuando se juntan esas variables, se activa particularmente varios de los elementos de la normativa. Tal cual. Y aquí hay dos conceptos bien importantes que engloban un poco el tratamiento de lo que son estos datos, que son el responsable y el encargado de lo que son el tratamiento. En términos bien simples, el responsable de datos en la organización es un poco quien decide para qué y para qué y cómo se utilizan los datos. Al final, un poco es el que recopila la información y un poco se beneficia de este y los trabaja y es el responsable frente a las personas que al final otorgaron estos datos y frente a la ley. En la otra área tenemos el encargado, que puede ser un tercero o es un tercero, al final que trata los datos por cuenta del responsable, por cuenta de la organización y recibe un poco las instrucciones de este. Este, por ejemplo, puede ser un proveedor que gestiona el tema de las remuneraciones, o puede ser, no sé, una plataforma que utilizamos para enviar comunicaciones, o incluso el almacenamiento en la nube. Estos son encargados de datos que al final actúan en nombre de este responsable. Entonces, aquí hay bien un error bien común en donde nosotros pensamos que al entregar la información a un proveedor externo, ahí nosotros dejamos de ser un poco los responsables de esos datos. Y eso al final no es así. Nosotros somos los responsables de un poco hacer ese due diligence y esa investigación de ese encargado para que cuente con las medidas razonables de seguridad, que al final sea una empresa con la que estamos trabajando, que sea correcta, que esté en orden, que esté en ley, que tenga los estándares de seguridad que ameriten, para que de esta forma no ocurra un incidente que al final nosotros por ser responsables del tratamiento nos veamos un poco enfrascados en algún tipo de sanción o en algún tipo de, al final, sanción que se derive de algún incidente. Entonces, por eso es súper importante la distinción entre responsable y encargado. Responsable un poco el dueño de los datos, el dueño de que los maneja y que se hace responsable, y el encargado un poco el proveedor, este tercero que nos ayuda a ciertos procesos, pero al final para una labor
en concreto y específica. Más allá de eso, el responsable es un poco el que responde ante esos datos y el encargado al final tiene que seguir un mandato y es por eso un poco que esta relación de responsable y encargado tiene que ser súper cuidadosa. Nosotros siempre recomendamos reglamentarla con algún tipo de cláusula, con algún tipo de contrato en donde se regule esta situación, esta relación, porque al final es súper importante dejar bien en claro para qué se está utilizando el dato, cuáles son las medidas de seguridad, porque como les digo, eventualmente el responsable puede responder ante cualquier situación que el encargado al final gatille en torno a lo que son los datos personales. Entonces, responsable y encargado, dos conceptos súper importantes de cara a, primero, quién es el dueño un poco de los datos y un poco también este tercero que ejecuta ciertas acciones en nombre de nosotros. Claro, y acá hay algunos principios importantes de tener presente, como lo hablamos, la verdad es que la ley nos establece principios que son útiles porque no ha pasado mucho que hay varios clientes que nos preguntan, oye, la ley se pone en todas las hipótesis, en todos los supuestos, y la verdad es que la ley no cae en ese nivel de detalle. Pero sí hay situaciones donde los principios nos ayudan a ver qué es lo que quiso decir la ley con esto. Entonces, algunos de los principios que la verdad es importante destacar, primero, el de contar con una base de licitud y lealtad. La verdad es que esto implica, además de tener esta habilitante como el consentimiento, la ley nos da un cúmulo de otras habilitantes, como mencionaba Sebastián, a propósito de las corporaciones o de las instituciones sin fines de lucro, de excepciones, pero es importante tenerlas identificadas. ¿Por qué estoy usando la información? Y ser leal, es decir, informarle al titular qué estoy haciendo con esa información. Eso va de la mano también con la finalidad, con tener claramente definido para qué estoy capturando los datos, para qué los estoy recibiendo. Y eso, yo sé que siempre pasa que a veces uno dice, ups, es que quizás podría usarla con un fin diferente. Eso uno tiene que tratar de preverlo. La verdad es que las organizaciones usualmente tienen muy definido para qué usan la información. Y eso es muy importante para efectos de poder ir avanzando. La proporcionalidad, que la verdad nos ayuda a poder tener data que sea simplemente necesaria. La calidad, que implica el tener datos exactos y actualizados. Acá es importante destacar que cuando la información queda en poder del responsable, hay una carga de mantenerla actualizada. Por ende, una de las cosas que son importantes de poder manifestar es que almacenar más data a veces no es muy bueno porque me obliga a mantenerla actualizada, exacta, constantemente. En cuanto a la transparencia, uno lo ve muy claro a través de los avisos de privacidad, la política de privacidad e informando eventualmente los usos que hace esta información, el despliegue de medidas técnicas y organizativas, que acá la verdad es mucho desde el mundo de la ciberseguridad y también de las medidas que tengo desplegadas en mi entorno, pero es importante mencionar que esto depende mucho de la organización. Por ende, si uno ve medidas que son tremendamente sofisticadas en una organización con algunas características particulares, no necesariamente tengo que replicar las mismas en mi organización. La confidencialidad, que la verdad es un deber que se mantiene más allá de mi relación contractual que tengo con la organización. Y esto es importante mencionar porque es una obligación legal. Como es una obligación legal, se mantiene por quien tomó conocimiento a información personal. Así que es importante para todos los que están viendo y sobre todo para los trabajadores, colaboradores o terceros que también participan en estos procesos. Y por último, el principio de responsabilidad que nos obliga a todos los que estamos nosotros a demostrar que nosotros estamos cumpliendo con lo que nos pide la ley. Y acá es importante mencionar porque a nivel jurídico uno habla de el alterar la carga probatoria. La ley establece que toda la obligación recae en la organización. La organización tiene que demostrar por qué está usando la data de una forma u otra y no el titular. Y esto es súper importante, un poco lo que mencionaba Sebastián, en el que al final del día yo debo demostrar cuán preparado estoy para poder cumplir con la normativa. Tal cual. Y bueno, hablando de las bases de licitud, que es un poco esta justificación jurídica que me permite trabajar y un poco tratar el dato, tenemos distintas bases de licitud que nos menciona la ley, y uno pensaría que al final el consentimiento, así como a la rápida, es la única o la más importante, pero tenemos que decirles que claramente no es la única base de licitud, y es por eso que hay que identificar bien, de repente, y es por eso que yo les comentaba al principio que tenemos que tener ordenada la casa porque al final hay que identificar qué tipo de datos tratamos para que así podamos identificar la base de licitud más correcta para ese proceso en particular. Entonces,
no siempre tenemos que argumentar y decir que nuestra base de licitud para este dato en concreto es el consentimiento. Hay muchas veces que existe una base de licitud mucho más simple de justificar que no sea el consentimiento. O sea, por ejemplo, tenemos obligaciones legales, como las son, por ejemplo, la del servicio de impuesto interno, por ejemplo, temas de la dirección del trabajo, en donde la ley un poco me dice que tengo que yo reportar ciertos datos o me ampara un poco a tratar dichos datos. También tenemos otro tipo de base de licitud, como son el contrato, en donde producto del contrato uno puede un poco tratar dichos datos para poder al final articular la relación contractual. Y esto, por ejemplo, un ejemplo bien claro son los contratos de trabajo, en donde yo doy una serie de datos y por medio del trabajo, del contrato de trabajo, uno puede al final realizar el tratamiento de dichos datos. Y por último tenemos el interés legítimo, en donde se me permite un poco tratar dicho dato en particular siempre que hay una finalidad válida y razonable como para que me permita al final tratar dicho dato. Y aquí un ejemplo bien concreto son las cámaras de seguridad que uno puede ahí instalar en ciertas dependencias para prevenir un poco lo que son el robo o hurto de ciertas cosas. Entonces, aquí el mensaje principal es primero, no tenemos que amparar todo el tratamiento de datos y tratar de buscar y enjaularlo en el consentimiento, sino que hay distintas bases de licitud que me pueden permitir un correcto tratamiento de los datos sin tener que buscar y amparar todo en el consentimiento. Perfecto. Entonces, para ya avanzar un poquito en este cierre de la primera parte y ir a los casos y a las consultas, eh, nosotros hemos visto algunos errores frecuentes en las fundaciones y corporaciones que nos gustaría destacar a propósito del manejo de datos. Uno, hay algunas prácticas cotidianas en el que nosotros creemos que no estamos usando información personal, pero la verdad es que sí no encontramos. Por ejemplo, en las imágenes de beneficiarios, usar fotos o videos de beneficiarios, especialmente menores de edad, es particularmente un tratamiento de datos personales y requiere el consentimiento ya sea directamente del titular o particularmente del tutor de este menor de edad. Tengo bases de datos sin un origen. Las bases de datos que obtuve eventualmente sin tener claridad de dónde las obtuve pueden ser situaciones donde me pueden exponer a un riesgo porque no sé si cuento con las bases de licitud necesarias para poder realizar eso. Hay datos de la organización que debo enviar particularmente a terceros, pero no tengo una fuente de licitud. Y acá es muy importante ser, si es que, o como lo mencionaba Sebastián, si me encuentro dentro del contrato, si tengo una obligación legal, si tengo un interés legítimo para poder hacer este tratamiento y sobre todo si es que estoy frente a datos personales sensibles, como vimos, la ley nos pone un estándar adicional y este estándar adicional nos obliga a tener que analizar nuevas habilitantes, además del consentimiento y la habilitación por ley que nos da la normativa. Otro, voluntarios sin cláusula en el uso de la data. Recordar que si bien la ley establece una obligación de confidencialidad que va más allá de la existencia de una cláusula de confidencialidad en los contratos, igual es importante reforzarlo a través de cláusulas para efectos de todos quienes acceden a la información y obviamente ver cómo me estoy resguardado. Antecedentes penales, uso de antecedentes penales sin una base, salvo que esté obligado eventualmente por una ley o por algún proceso en particular que pueda ser tremendamente definido, solicitar más antecedentes, más información a voluntarios puede ser algo que me exponga eventualmente al incumplimiento de esta normativa. Y por último y no menos importante, tener una conservación de datos de manera indefinida. Es importante empezar a establecer plazos paulatinos para eliminar la información siempre y cuando no exista una justificante legal, que es algo que nos han preguntado mucho, si hay una obligación legal de mantener la información. Bueno, esa es la justificante por el cual debo mantenerlo, pero salvo situaciones excepcionales, usualmente no es una mantención de por vida. Y aquí una pequeña hoja de ruta para que puedan tener ahí en torno a lo que es la puesta en marcha y la llegada, digámoslo, de la ley el 1 de diciembre. Claramente, como he conversado, lo importante primero sería realizar un diagnóstico, un poco diagnóstico para ver qué tipo de datos tratamos, cómo lo tratamos, con quién los compartimos, un poco. Entonces, ese diagnóstico va a ser clave para un poco tener este mapeo global de lo que hace la organización y después qué tipo de datos trata en los distintos procesos de esto. Después de eso, obviamente, con esta información que levantamos el diagnóstico, sería importante ir trabajando ciertas herramientas que primero nos da o nos comenta un poco la ley y también las buenas prácticas a nivel internacional, como por ejemplo vendría siendo
un registro de actividades de tratamiento, un mapa de datos, de flujo también se llama. Al final son herramientas que nos van a ir permitiendo, ok, con este diagnóstico vayamos trabajándolos con estas herramientas, que uno puede pensar que son herramientas bien complejas, pero al final uno puede ir pensando, ideando ciertos Excel, por ejemplo, donde vaya identificando qué dato es, quién es el responsable, con quién se comparte, entre otros. También además de eso, con el diagnóstico y este inventario y herramientas, tenemos que ir revisando los contratos, o sea, vayamos viendo si tenemos proveedores, si tenemos, por ejemplo, con los trabajadores, ciertos tipos de cláusulas que vayan resguardando un poco la confidencialidad de los distintos datos y también el tratamiento de esto. Vayamos haciendo también un mapeo de estos tipos de contratos. También aviso y consentimiento, o sea, uno de los pilares de lo que habla esta ley un poco y los modelos de prevención de infracciones son las políticas de privacidad, y entonces estas políticas tienen que tener un poco el mapeo global y un poco todo el ecosistema de cómo se tratan los datos en la organización. Entonces, estas políticas tienen que ser claras, un poco ajustadas a la realidad de la organización, no tienen que ser un copy-paste, y de la mano con eso es súper importante que todo lo que tenga que ver con su consentimiento y las distintas bases de licitud, como comentamos anteriormente, como los contratos, vayan siendo revisados para que se ajusten un poco a la realidad y al final no sean estas casillas genéricas que tal vez tienen ya premarcadas o tal vez ya sea un término y condiciones bien genérico. Vayamos también revisando eso para que esto se vaya ajustando a lo que busca esta nueva ley. Y no, lo último, pero no menos importante, es todo lo que tiene que ver con la seguridad de la operación misma, de lo que es el tratamiento y la seguridad en la organización. O sea, implementemos medidas técnicas importantes, vayamos trabajando en protocolos de brecha, de cualquier cosa que pueda suceder, y también vayamos capacitando al personal para que esto al final no solo sea política y procedimientos y, por ejemplo, registro de actividad de tratamiento, sino que también sea algo cultural dentro de la organización y donde el tratamiento de datos sea algo que nace y se hace bien dentro de la compañía y no sea algo que al final me, me dictamina un poco la organización. Así que un poco es un roadmap que nosotros recomendamos hacer de cara a lo que es la puesta en marcha el 1 de diciembre. Exacto, y tomando un poquito, acá les dejamos este slide, igual ahí si de repente se puede compartir, fantástico, porque saben cuáles son los puntos que creemos que son importantes. Y un mensaje que quisiéramos antes de darle ahí también y compartir con los casos es tratar datos bien, sobre todo en esta tipo de organización, en el tercer sector, en la fundación, en las corporaciones, es igual a confianza, reputación y una misión cumplida. Nosotros creemos que efectivamente por el tipo de operaciones que realizan y por las actividades sensibles que tienen, es importante poder hacer un esfuerzo en cómo poder cumplir la ley. La idea no es abrumarse, es ocuparse. La idea es ver también que hay varias formas de poder cumplir la ley, hay varios caminos de poder llegar a lo mismo, y que es importante tener claridad de cuáles son los procesos que tengo, qué tipos de datos tengo y qué medidas estoy haciendo. Recuerden que, de acuerdo al principio de responsabilidad, la carga de demostrar que estoy cumpliendo con la normativa va a recaer en mí como organización, y probablemente hay muchas formas de poder hacerlo, y yo creo que en los casos vamos a poder reflejar bien estos desafíos cotidianos que se nos presenta el cumplimiento de esta normativa. Así que eso, Paula, ahí si nos ayudas. Sí, muchas gracias Juan Pablo y Sebastián, muy interesante todo y efectivamente el desafío aquí al 1 de diciembre es ir integrando esto en la operación, desde la gobernanza, desde la manera de hacer las cosas y que se integre y no sea algo paralelo que haya que estar haciéndose cargo, no, sino que cambiar un poco la forma de trabajar. Antes de partir con los casos, quiero agradecer a las más de 260 personas que están conectadas en este minuto y para poder ir también tomando algunos de los temas que van surgiendo, las dudas que hay en el público. Les quiero recordar primero que ahí está el QR para quienes se sumaron más tarde, para poder ir dejando sus preguntas o votar las preguntas que ya han levantado otros asistentes. Y dado que estábamos conversando de esto y no se refleja totalmente en los casos, me gustaría, antes de entrar, hacerles una pregunta respecto a algo que se utiliza mucho en las fundaciones, que es tener un formulario form en línea donde existe una casilla para autorizar el uso de, por ejemplo, fotos de niñas, niñas y adolescentes. ¿Basta con una casilla? ¿Tiene que haber una firma? ¿Nos resguarda eso o no? ¿Te quieres hoy yo, Sebastián? Ya, perfecto. Bueno, acá Claro. nos encontramos con que estamos con datos que son de menores de edad.
Entonces, la verdad es que por lo mismo uno debiese tomar el resguardo de saber que en esa autorización cuento con la autorización de quien actúa como tutor o curador o eventualmente el padre o la madre de ese menor de edad. La fórmula, no hay que complejizar porque en la práctica, recordemos que estos son reglas del consentimiento, que como lo vimos, lo vamos a ver, tiene varios requisitos: libre, informado, específico, previo, pero es importante que tenga yo constancia de que quien me está dando la autorización, primero, sea la persona que representa a ese menor de edad para efectos de poder usar esa fotografía, uno. Dos, quede muy bien claro en el formulario, a través quizás de una pequeña leyenda, para qué voy a usar la información. Usualmente, y ahí me corrigen, pero se usa mucho sobre todo para promocionar algunas actividades, pero también se utiliza mucho para efectos de poder hacer a lo mejor o incorporarlo en memorias corporativas. Siempre tomar en cuenta que cuando incorporo la foto de un menor de edad, tratar de tomar resguardo. Hay muchas organizaciones que están tomando resguardo, por ejemplo, difuminando los rostros de los menores de edad, a pesar de incorporarlo eventualmente en algunas campañas y a pesar de tener un consentimiento, lo hacen por razones más bien de resguardo del interés superior del niño. Entonces, todo este tipo de medidas no es impedir hacer esta actividad, porque nosotros sabemos, sobre todo en organizaciones que probablemente trabajan con menores de edad, que demostrar las actividades que están haciendo con los menores de edad es la forma de decir estamos funcionando. Pero sí es importante tomar estos resguardos y creo muy importante informar a los que son padres de los beneficiarios que son estos menores de lo que están haciendo como organización y también dando, como en la última slide lo presentamos, confianza de que están cuidando esta información que es tremendamente valiosa. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, vamos a los casos y vamos a estar complementando los casos con algunas preguntas que ya veo que van en línea con lo que vamos a hablar y después al final les recordamos que hay espacio para las preguntas también del público. Acá tenemos un primer caso que tiene que ver un poco, ustedes ya lo mencionaban, Sebastián y Juan Pablo, con la base histórica de contactos y donantes. Sabemos muy bien que la mayoría de las fundaciones juntan todos los datos porque finalmente son las bases de contactos para campañas de donación, para convocar beneficiarios, para mandar boletines, etcétera. Entonces acá tenemos un caso de una fundación ficticia, la Fundación Anderson CL, que lleva 11 años trabajando y en este tiempo ha reunido una base con miles de registros. Allí conviven donantes activos, donantes antiguos, asistentes a las cenas y seminarios, personas que alguna vez solicitaron información, contactos incorporados desde agendas personales del equipo, listados recibidos de organizaciones colaboradoras, algunos registros permiten conocer la fecha de origen del dato y muchos otros no. Nadie puede explicar cómo llegaron a la base. El equipo de comunicaciones, que hacen una pega impactante en gran parte, en la mayoría de las fundaciones, utiliza el listado completo para enviar boletines, invitaciones, campañas de donación y nunca se pidió una firma ni se dejó constancia sistemática de una acción afirmativa que autorizara estos envíos. Tampoco existe una política de conservación. Hay duplicados, correos inactivos, personas que dejaron de vincularse hace años con la organización y solicitudes de no volver a contactar, que están registradas de manera informal. A pocos meses del 1 de diciembre de 2026 de este año, la Fundación quiere regularizar la base sin perder su capacidad de convocar y de recaudar fondos. Entonces, esto me imagino que muchos de los más de 260 personas que están ahora conectadas se sienten identificadas. Nos ha tocado a todos estar manejando estas bases de datos y queríamos hacer algunas preguntas. Lo primero, que ya lo hemos conversado, ¿la ausencia de una firma vuelve automáticamente inutilizables todos estos registros? ¿Hay que partir de cero desde el área de comunicaciones? Si quieres parto yo ahí, Sebastián, y luego vamos imponiendo, o Vale, si quieres partes tú. todo no hay problema. Ya, perfecto. A ver, es importante mencionar, y ahí yo creo que es una consulta que nos hacen mucho, es no partir de cero. La verdad es que ya tenemos información que quizá no tiene el consentimiento en los términos que me pide la ley actual, pero que sí probablemente lo obtuve con un consentimiento, al menos en los términos que me pide la ley vigente. Y creo que acá el esfuerzo va a ser el cómo puedo registrar el consentimiento de aquellos eventualmente bases de datos que ya tengo a propósito de la ley.
Entonces, probablemente en muchas partes la pregunta, y no para adelantarme, es ver cómo hago una estrategia para ir a recuperar el consentimiento de estas bases de datos que ya tengo sin perderla. Y ahí me da la sensación de que los equipos jurídicos vamos a tener que ponernos bien creativos para poder armar buenas cláusulas de consentimiento y no tan largas. Y por otra parte, los equipos de marketing, que yo también ahí, Paula, me saco el sombrero, en general son súper buenos en las fundaciones, son potentes. eh, Hacer una buena estrategia de marketing para ir a recuperar el consentimiento, que puede ir desde actualizar los datos de los donantes o de los beneficiarios hasta otro tipo de actividades donde uno trate de empezar a limpiar estas bases de datos que tengo de acuerdo a lo que me pide la ley. Perfecto. Y en ese sentido, para complementar, Juan Pablo, Sebastián, ¿qué puede hacer el equipo de comunicaciones? ¿Puede volver a recontactar a esta gente, hacer un inventario, revalidar los datos? ¿Qué estrategia sería interesante para no perder ese histórico, pero tampoco caer en un incumplimiento de la ley? Buena pregunta. Lo que igual mencionamos también como en línea con lo que es la puesta en marcha de la ley, yo lo que haría y lo que recomendamos siempre es ordenar un poco esa base de datos gigante que tienen. O sea, muchas veces, y me pasa a mí incluso que tengo correos duplicados, tengo datos al final que son del año 2001, entonces al final ir haciendo, yo sé que puede ser una pega un poquito extra, pero ir haciendo esa depuración, incluso antes de enviar esta información a estas personas que ya contamos en la base de datos, para no contactar a la persona dos veces, para no enviar a tal vez un correo no deseado, porque también pasa que, y me imagino que también reciben como correos para que no los contacten más, entonces hacer primero esa pega de, con lo que tenemos, ver estos duplicados, ver estos antiguos donantes, tal vez ver estos antiguos informaciones e ir depurando eso. Y una vez tengamos como eso bien limpio y tengamos una base de datos más consolidada, yo te diría que eventualmente sí se puede ir haciendo como un inventario, o sea, incluso una de las herramientas que nosotros recomendamos, que incluso este registro de actividad de tratamiento, que si bien tal vez no se vincula mucho con la base de datos en sí, sí un poco nos da ese roadmap o ese como camino en donde estas como inventario que un poco me permiten ir ordenándome de dónde viene el dato, de dónde lo recibí, hace cuánto tiempo lo tengo. Son cuestiones que me sirven un poco para ir mapeando qué tengo y al mapearlo puedo yo poder tomar carta en el asunto y decir, ok, esto lo tengo así, ¿qué me falta para al final poder tratar ese dato de manera correcta? Entonces, claramente los inventarios son una herramienta potente y bien importante y por eso les decía, de repente uno un poco se enreda con esta ley que es muy tecnológica y protección de datos y uno se asusta, pero al final con un simple inventario uno puede ir ordenando las cuestiones. Desde un simple dato, cómo lo obtuve y hace cuánto lo tengo y así ir un poco ordenando y al final dejando todo más en regla, digamos. Perfecto, muchas gracias. Y ahí, para entender un poco la bajada práctica de esto, la ley entra en vigencia el 1 de diciembre. ¿Cuándo tengo que empezar yo a recontactar a esta gente, a hacer mi inventario y a poner en regla? ¿Desde el 1 de diciembre o partimos ahora? Y en ese sentido, ¿qué medidas y cómo puedo ordenar a partir del 1 de diciembre este mismo bases de datos con los nuevos contactos que ingresen? Juan Pablo, ahí yo creo que es la bajada un Sí, poco práctica que todos nos preguntamos, ¿cuándo sí, parto? obvio. O sea, a ver, la idea, como decía Sebastián, es empezar a ordenar desde ya. Uno de repente se da cuenta que tengo que regularizar los consentimientos, pero tengo que ordenar la casa. Lo que uno habla usualmente es como de una suerte de gobernar el dato o gobernar la información que tengo. Yo creo que es muy importante tener claridad cuál es el espectro real de las bases de datos que tengo, tratar de ojalá hacer uno unificado. Eso usualmente las organizaciones lo agradecen mucho. Probablemente muchos de los que están acá conectados han visto que varias compañías ya están partiendo ahora con una campaña de recontactabilidad para efectos de poder tener el consentimiento. La verdad es que si quieren desde ya hacerlo, fantástico, pero los requisitos que pide la ley entran en vigencia desde diciembre del 2026 y la verdad es que la idea no es hacer una carga adicional todavía no entrando la ley vigente. La idea es poder cómo nos podemos preparar para en diciembre partir con esta campaña de recontactabilidad y que no sea algo que abrume a nuestros beneficiarios. Que yo ahí me pongo mucho en los pies del equipo de marketing y del equipo a lo mejor que son más de búsqueda de beneficiarios. Y a nadie le gusta estar recibiendo 20, 50, 40 correos eventualmente con este proceso. Entonces, ustedes conocen mejor a sus beneficiarios, sean estratégicos en la fecha ideal para poder hacer estos procesos, quizás
con una actualización de contacto, quizás con un llamado o una actividad, o una instancia donde puedan eventualmente recolectarlo. Y yo creo que acá lo importante es no abrumarnos. No abrumarnos el 1 de diciembre, no tenemos el todo. Eso es el mundo ideal. Pero la verdad es que, como lo decía Sebastián, hay que ser realista. Al hacer esta actividad, yo ya estoy demostrando que estoy haciendo algo. Entonces, tratemos de generar calendarios súper especializados de ver, oye, quizá en una primera tanda hago esta actualización en tal fecha. Quizá una segunda tanda en una recontactabilidad a finales de diciembre, principios de enero. Quizá la tercera recontactabilidad al grupo que no me ha respondido es finales de enero. Oye, así. Porque va a pasar que probablemente un beneficiario que a lo mejor no le ha respondido a usted en el último periodo, pero quiere eventualmente participar o seguir aportando a la fundación, va a tomar contacto con ustedes igual. Entonces, eh, igual van a obtener de una forma u otra el consentimiento. Yo creo que lo que va a pasar probablemente es que quizá todos nos vamos a ver muy expuestos a mucha información donde nos van a pedir actualizar nuestros consentimientos, como pasó años atrás con el reglamento europeo, en el que le llegaban correos, 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 correos. Entonces, mi consejo es no abrumar a los beneficiarios, sí ser estratégico. Ustedes conocen mejor a la gente con la que trabajan y sean ahí ver cuál es la mejor vía para poder obtener esta actualización de consentimiento. Perfecto. Juan Pablo, y ahí para ir cerrando con este caso, solo un último punto. No es necesario que sea una comunicación destinada únicamente a actualizar consentimientos. Puede ser a la luz de un boletín, una nueva campaña, información, que se señale esta actualización de consentimiento. No sé si quieres ir tú, Sebastián, o voy yo. No sé, es Claro, para más cerrar fácil. ese punto nomás. Sí, Ah, claro. ya. No, no, sorry, no, ahí efectivamente, lo importante siempre es que esté de forma muy clara de que si yo hago una comunicación A, esto es además una acción adicional para efectos de Perfecto. poder generar. Usualmente pasaba mucho, y ya acá tomo un poco la experiencia europea, en que en los procesos de actualización de antecedentes uno incorporaba eventualmente alguna práctica donde sea, oye, obtengo el consentimiento, estoy actualizando mi antecedente, estoy verificando antecedentes eventualmente, y lo incorporaba. Nuevamente, Paula, como dije, yo creo que los equipos de marketing, a mí me toca hacer clase en algunas facultades de marketing, ahí a saludar a los alumnos, eh, son fantásticas en estos temas, o sea, se le ocurren unas cosas increíbles. Yo confío plenamente en ellos, o sea, y al equipo también de Buenísimo. Z de marketing confío plenamente en su capacidad creativa. Genial. Vamos ahora al caso 2 para después poder continuar con las preguntas del público. Muchas gracias, Sebastián y Juan Pablo. Y a todos, por favor, recuerden que está el Slido operativo para poder ir integrando las preguntas que vayan surgiendo. Ahora tenemos un caso 2, el formulario social y el reporte a financiadores. Acá tenemos otro caso que también muchas de las fundaciones nos vemos, yo soy parte de algunas, así que también nos vemos expuestos. La Fundación Datos de Chile, otra fundación ficticia, ejecuta un programa de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad, como hablábamos antes, un grupo específico en situación de vulnerabilidad, y su formulario de postulación solicita nombre, RUT, domicilio, composición del hogar, ingresos, beneficios sociales, diagnósticos de salud, medicamentos, discapacidad, antecedentes de violencia intrafamiliar y una narración libre de la situación de cada familia. La versión digital contiene una casilla genérica que dice acepto los términos. Los formularios antiguos en papel no contienen ninguna autorización. Varios campos aportan contexto, pero no todos son indispensables para seleccionar o acompañar a las familias. La información se descarga a planillas y circula por correo entre el equipo, profesionales externos que apoyan y una organización colaboradora y el comité que aprueba los casos. Además, la fundación debe reportar resultados al organismo público que cofinancia el programa. Esta fundación recibe financiamiento público y privado a una empresa donante y a los aportantes varios que tiene. O sea, tenemos distintos grupos de aportantes a los que yo tengo que reportar mis datos. Los convenios exigen indicadores, perfiles de participantes y respaldo para auditoría, pero no siempre requieren identificar a cada persona. El equipo quiere conservar todas las postulaciones, incluidas las rechazadas, para estudios futuros y para contactar a esas familias cuando aparezcan nuevos programas. Sobre todo entendiendo cuando uno trabaja en programas sociales, las bases de datos permiten medir.
medir impactos, resultados, etcétera, y es muy relevante poder tener ese histórico. Esto es un caso que uno ve porque aquí no es solo bases de contacto, sino que hay información más confidencial. Acá de nuevo la misma pregunta que veíamos sobre la casilla genérica, si el consentimiento es la única base jurídica que permite tratar lícitamente los datos, que lo estábamos conversando durante el seminario, y cómo debe abordarse la información histórica obtenida sin una autorización clara para el estudio futuro de los datos de esos participantes. Aquí yo Aquí, tomo, Juan Sebastián. Pablo, sí, Sí. al principio, oye. Bueno, tal como dijimos, como la casilla genérica para efectos de esta ley, al final ya no vendría siendo como válido. O sea, primero hay que, y tal como dijo Juan Pablo, el consentimiento per se ahora tiene que ser libre, informado, específico, previo, inequívoco. Y aquí como que el inequívoco es como lo más importante en torno a la validez de lo que es el consentimiento propiamente tal. Entonces, además de eso, también tiene que haber una acción clara como de la persona para que al final otorgue consentimiento. Y por eso yo les decía al principio que ya no sirven esas como casillas prefijadas que ya están tipiadas, sino que tiene que haber una acción en concreto para lo que son dar mi consentimiento. Entonces, en este caso en particular, yo te diría que la casilla genérica, por así decirlo, no vendría siendo válida, sino que habría que especificar claramente para qué al final yo estoy recolectando y recabando la información. O sea, ya no sirven esos, acepto los términos y condiciones, como les dije, genéricos, sino que tengo que especificar claramente para qué voy a usar la información, cuánto tiempo la voy a almacenar y un poco con quién también la voy a compartir. Hay que ser súper claro con eso. Eh, y de la mano con eso, si el consentimiento vendría siendo la única base jurídica, al final, como dijimos, hay varias bases jurídicas que me autorizan un poco a tratar datos. O sea, si bien el consentimiento vendría siendo como la más grande, la regla general, si queremos decirle, también existen ciertas obligaciones legales, en donde, por ejemplo, y vinculándolo al tema de la que son las organizaciones públicas, existen ciertas obligaciones legales que a mí, al final, la ley me exige tratar ciertos datos, como con nosotros los trabajadores, con la dirección del trabajo, con el servicio de interno, por ejemplo, donde la ley me dice tú tienes que dar estos datos. Pero también tenemos Perfecto. los contratos, entonces los contratos también ahí con los trabajadores, por ejemplo, me autorizan a mí a tratar ciertos datos. Entonces, primero, el consentimiento ya tiene que ser claro, específico, inequívoco. Tenemos que dar la autorización expresa, pero no vendría siendo el único medio, sino que también está la ley, está lo que son los contratos, e incluso el interés legítimo, que igual es un poquito más complejo de lo que uno creería. O sea, uno no puede amparar todo por interés legítimo, necesita un poco ese análisis, digamos, legal y operacional, pero también vendría siendo otra base. Entonces, al final, tenemos más cosas que el consentimiento. Perfecto, gracias, Sebastián. Y ahí en ese sentido, cuando uno trabaja con población vulnerable, donde hay situaciones, sean de discapacidad, sean situaciones complejas, familiares, etcétera, y la fundación recibe financiamiento público, tiene que entregar los datos, puede compartir esas bases de datos si un municipio, un ministerio, un servicio solicita la información, ¿hasta dónde la puede entregar? ¿Agregada, desagregada, datos de contacto? Creo que muchas de las fundaciones se ven expuestas de repente y a veces con una buena intención de ayudar y a veces por una exigencia de esa contraparte que financia. ¿Cómo es ese traspaso de datos entre organizaciones? Y sobre todo con organizaciones públicas o privadas. Juan Súper, Pablo. ahí sí, 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 sí. A ver, acá creo que hay que distinguir varias cosas. Uno, usualmente cuando uno ve las bases, por ejemplo, para poder acceder a esos fondos, te das cuenta de cuáles son el universo de datos que tienes que compartir. Me corrigen si no, pero creo que una gran cantidad de estas bases indican el poder entregar información a lo mejor de los beneficiarios, pero el resto de la información asociada a estas poblaciones vulnerables no es necesario compartirla. Y probablemente lo que necesito son más bien un número indeterminado de, o sea, los beneficiarios, cuáles fueron las actividades que se realizaron, cuáles son eventualmente los gastos, los fondos que me permiten rendir ese beneficio utilizado y probablemente otra información desagregada que pueda ser utilizada también para estudios del órgano público o eventualmente de una municipalidad, etcétera. Yo creo que esta ley nos va a hacer un cambio de mindset a todo, por ende, mi consejo a los que nos están conectados es paciencia, en el que probablemente vamos a tener que cambiar un poco cómo estamos haciendo las cosas del día de hoy.
Al día de hoy es muy común que uno comparta bases de datos completas porque me lo pide un ministerio o una subsecretaría. Y probablemente muchas de estas subsecretarías están con el mismo fenómeno. Requiero toda esta información y la verdad es que uno siempre hace esta pregunta a propósito del principio de la proporcionalidad. ¿Es necesaria toda esta información para este proceso en particular? Y muchas veces la respuesta es no. O es necesito la información desagregada más que la información identificada de la persona. Entonces, en el caso de tener poblaciones vulnerables, que yo sé que en general, y no quiero que suene mal, pero es como la información que usualmente a las fundaciones y al mundo de la estadística les gusta mucho porque es súper segmentada, pueden sacar muy buenos resultados, la tenemos que tratar con cuidado. O sea, ahí mi consejo es súper importante las medidas técnicas que se están implementando. Hay varios organismos públicos, sobre todo aquellos que van mucho más avanzados en el mundo de la estadística, que anonimizan la data. Uno puede ir a ver la data eventualmente en entornos muy cerrados, pero la anonimizan cuando sale de la organización. Quizás es una práctica importante por tener en consideración. Para temas de auditoría, ver bien qué información me piden, ver bien cuáles son eventualmente los requisitos para efectos de poder rendir los gastos que obtuve de esas donaciones. A veces no necesito toda la información compartirla, a veces simplemente necesito números o eventualmente antecedentes y yo creo que también nos va a provocar a futuro, probablemente esto no va a ser automático así el 1 de diciembre del 2026, para que no se complique, va a ser algo que nos va a ir tomando años durante probablemente el 2026, 2027, en el que vamos a tener esta idea de empezar a entregar solo la información indispensable. Por ende, mi consejo es que empecemos a preocuparnos bien de qué entregamos. Yo sé que es más laborioso. De hecho, muchos de nuestros clientes siempre nos dicen, oye, esto es lo mismo que yo hacía, pero con más pasos. Sí, la verdad es que sí. Pero ¿saben qué? Nos va a ayudar a todos a poder ser mucho más cuidadoso con información que de repente es súper crítica. O sea, yo estaba viendo el caso y tiene información sensible por todos lados. Entonces, creo que eso es también la confianza que tienen quienes se benefician y quienes son también actores de sus fundaciones. Esta información se entrega con tanta confianza a ustedes que a veces compartirla por muy buena fe no es necesaria, a menos que la pida expresamente el órgano. Y yo creo que hay que empezar a tener esas interacciones. Si no hay Y una ahí, solicitud directa del órgano, la verdad es que uno tiene que tratar de entregar la información indispensable. ¿Sí? sí, y ahí, perdón Juan Pablo, y cerramos y Sí. pasamos al otro caso. Cuando a un organismo público me solicita esta información porque la considera indispensable, como fundación para entregársela, yo debo haber solicitado esa autorización de traspasar la información a un organismo público o puedo tomar la decisión arbitrariamente. Usualmente, probablemente estoy dentro de un contexto en el que hay o una obligación legal que tengo que compartir o eventualmente un beneficio que está dentro de un contexto de una ley, sobre todo la ley de donante o eventualmente algún beneficio. Entonces, la verdad que esa va a ser mi habilitante. Acá siempre nosotros hablamos que cuando uso la información son como eh, stage o etapa. Yo uso la información con el consentimiento para este uso, que es probablemente el uso propio de la fundación, pero cuando una autoridad me pide información, yo debo compartirla no por la autorización que me dio. Puedo agregar una cláusula que dice, me permite compartir datos con autoridad y todo, sí, pero también probablemente esa autoridad me va a decir, yo necesito esa información, ¿por qué? Porque tienes un convenio firmado conmigo. ¿Por qué? Perfecto, Porque yo tengo que también rendirla y porque tengo que acreditar perfecto, porque son fondos públicos. perfecto. Que está por sobre finalmente ese traspaso de datos. Claro, y es una actividad aparte. O sea, yo creo que acá es súper importante, como decía Sebastián, si bien hay mucho tema con la RAT y el registro, la verdad es que son procesos. Entonces, este es el proceso A, tratar los datos de mi beneficiario. Proceso B, enviar la información a la autoridad pública. Son procesos que si bien es el mismo conjunto de información, voy a tener que ver si uso el total o lo segmento por información que es indispensable. Clarísimo. Te Pasemos puse a hablar ya al... como flujo de proceso, pero Sí, o sea, ¿sí se entiende? clarísimo. Pasemos al caso 3 ya para poder ir después a algunas preguntas del público. Y aquí vamos a ir a un caso que ya no tiene que ver con cómo uno almacena únicamente los datos, y aquí voy a sumar ya una pregunta al público cuando veamos este caso, sino es un error, que todos cometemos errores. Y acá tenemos el caso de la Fundación Nanay,
donde un integrante del equipo prepara un envío a voluntarios y donantes y por equivocación adjunta una planilla con información de 350 beneficiarios. Nombres, teléfonos, direcciones, beneficios sociales recibidos y en algunos casos diagnósticos de salud y antecedentes de niñas y niños menores de 14 años. El correo llega a 80 personas externas a la organización. El error se detecta pocos minutos después. La fundación solicita a los destinatarios eliminar el mensaje y no reenviarlo. Varios confirman que lo borraron, pero no es posible saber quiénes lo abrieron, descargaron o guardaron las planillas. No existe un protocolo formal de incidente y un registro de vulneraciones ni una persona responsable de coordinar la respuesta. El equipo considera que el problema quedó resuelto porque reaccionó rápido. ¿Ya? Y aquí, antes de entrar a analizar el error propiamente tal, tomando una pregunta del público, ¿basta una base de datos de Excel o necesitamos un sistema más seguro para proteger los datos? Y ahí entramos, que eso tiene en línea con este error, a las otras preguntas que tenemos. Sí. Sebastián, Por favor. ya, para ir ahí. Sí, obvio, no, no pasa nada. Si bien, como mencionamos, la base de datos al final nos permite mapear un poco y tener un orden de qué datos tratamos, al final ese Excel, y sobre todo si tratamos datos que son más sensibles, como por ejemplo el de Mm, niños, niñas y adolescentes, no vendría siendo, por así decirlo, suficiente. O sea, tampoco se refiere y significa tener que contratar, por ejemplo, un software de seguridad, ni mucho menos, pero sí, evidentemente, por ejemplo, tener esa base de datos y con esa base de datos, por ejemplo, mapear qué tipo de datos manejamos. Y, por ejemplo, si manejamos cuestiones que tienen que ver con lo que son datos más sensibles, como por ejemplo, que tienen siendo temas de niños, niñas o datos ya más de salud, por ejemplo, ahí tener, por ejemplo, una cadena de accionar en caso para ver cuando sucedan estas situaciones, errores. ¿qué hacer exactamente? O sea, no me basta a mí con simplemente, como en este caso, contactar a este destinatario y decirle como, ok, borra la información o no continúas con su utilización, sino que de la mano con eso y con esta base de datos que vendría siendo una primera, como, digámoslo, herramienta, tener todo una accionar y medidas y incluso un encargado para ver qué hacer ante estas situaciones. Entonces, más allá de una base de datos, tener una gobernanza total de lo que son estos datos para que de esa manera, cuando ocurran estos casos en particular de filtración o hackeo incluso, tengamos bien el mapeo de qué hacer, quién lo va a hacer, cómo hacerlo. Y al final esta base de datos es un primer implemento que nos va a ayudar a ordenar, pero esa base de datos al final a, va a desencadenar que tengamos que tener medidas proporcionales para el tipo de datos que estamos manejando. Entonces, para los datos comunes y corrientes, esa base de datos va a permitir identificar y, ok, tenemos esta base de datos. Pero para temas más sensibles, sí tener, por ejemplo, para organizaciones que tal vez no cuenten con los recursos tal vez infinitos, eh, ciertas cadenas o de gobernanza y situaciones o sistemas de emergencia, vendría siendo un primer puntapié inicial bien importante para poder manejar este tipo de situaciones. Perfecto, gracias, Sebastián. Y ahí en ese sentido, esto hay que informar, un caso así, ¿se debiera informar a la agencia? Sí, sí, ¿Sí? Y sí, en sí, caso de no porque informarlo, ¿qué ocurre? me puedo exponer a multa. Ahora, yo creo que efectivamente hay que informarlo porque, primero, son muchos beneficiarios, 350 no es un número tan alto, pero quizás para una fundación es bastante. Los tipos de datos, los datos son datos de menores, datos socioeconómicos también, vi por ahí, datos sensibles, y estoy llegando a un número de 80 destinatarios que no sé cuál es el impacto que tiene, y la verdad es que, como decía Sebastián, yo creo que más allá de tratar de complejizar las cosas, es muy importante empezar a acostumbrar la forma en que compartimos la data. Entonces, yo en general creo que si una organización tiene un buen manejo de Excel ordenado, funciona bastante bien. Tomo la palabra de Sebastián de quizá tener una segregación de acceso o una limitación de quiénes pueden acceder a cierta data dentro de la compañía o de la organización es súper bueno. Siempre recordar que las fundaciones y las corporaciones son estructuras más o menos livianas internamente. Entonces, el tratar de esperar que sea muy sofisticada la gobernanza puede ser un poco como ambicioso,
pero sí tener claro de que quizás no toda la organización tiene que saber el diagnóstico de salud de todo, sino simplemente roles específicos. Y lo otro, que creo que es muy importante, empezar a acostumbrarnos a mandar la información de Excel con algún tipo de medida, encriptada, con alguna clave, con algún tema, porque la verdad es que, por ejemplo, si este mismo caso dijese, además, la data se mandó encriptada y no se tiene la clave para desencriptar, a mí inmediatamente me reduce mucho el riesgo de que la información, si bien está filtrada, se exponga. Porque quizás lo que yo hice, que pasa mucho en organizaciones, es que mandan el correo y luego toman contacto con el destinatario y le dan la clave como vía separada. Y eso literalmente es una práctica que no necesito la mayor tecnología, es encriptar la data, password, pasar la clave al destinatario aparte, sabiendo que es el destinatario, ya sea a lo mejor por un correo específico, por WhatsApp, por lo que sea. Oye, este es el password, elimínalo, punto. Ese tipo de práctica nos ayuda mucho porque la verdad, claro, a todos nos encantaría tener un sistema seguro, robusto, pero quizás me cuesta millones y la verdad es que no tengo ese dinero. Yo creo que acá es muy bueno ser súper higiénico, súper riguroso y la verdad es que ahí, por lo menos la experiencia que yo he tenido con corporaciones y fundaciones, que la gente la verdad es que le ponen mucho cariño a lo que trabajan, le ponen mucho cariño a lo que hacen. Entonces, a veces uno peca de ser súper proactivo y piensa que este tipo de cosas con acciones más bien como de este tipo se soluciona. La idea no es exponernos a un mal rato, los errores pasan siempre, pero es diferente cuando yo estoy preparado para resolver el error a cuando no lo estoy. Y yo creo que hay que tratar de avanzar hacia el ver cómo me puedo preparar con medidas mínimas para poder responder en caso que pueda suceder este tipo de error humano. Piensen que esto pasa en corporaciones multinacionales siempre. O sea, pasa muchísimo. Entonces, que a una fundación o una corporación le pase, la diferencia va a ser cómo estuve preparado para poder responder frente a no haber tomado alguna acción preventiva, no solo acciones correctivas. Perfecto, muchísimas gracias. Y en ese caso, a los beneficiarios hay que informarles. Sí, yo soy de la idea que sí, de una forma muy simple. Y creo que acá es muy importante tratar de no transmitirle algún tipo eh, de estrés adicional. Creo que acá lo importante es transmitir de que se están adoptando las medidas, que la organización está haciendo todas las medidas para poder mitigar los riesgos, que es cuáles fueron eventualmente las acciones que se están adoptando y que cualquier información se va a particularmente informar por los canales autorizados. Acá creo que en general, quizá en Chile no estamos tan acostumbrados a este tipo de comunicaciones, pero a nivel internacional es muy común que existan brechas. La verdad es que es algo que pasa todos los días. Todos probablemente hemos recibido algún correo diciendo hay brechas, pero es diferente cuando una organización te explica qué están haciendo frente a la brecha, que habían este tipo de medidas, por ejemplo, Paula, que estuviera encriptada la base de datos, que hay riesgo de que la Perfecto. información no accedan, a que te den un mensaje muy escueto o que uno se entere por redes o por la prensa, que yo creo que ahí efectivamente merma la confianza. Esto es básicamente Total, importante confianza. mantener la confianza a pesar de estos errores que nos pueden suceder a todos. Perfecto, clarísimo. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahora sí vamos a pasar ya a las preguntas del público y podemos dejar ahí la slide final también donde está el QR. Y tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa? Ah, mira, están todos ahí, Perdón, una Paula, por si antes que acaso. todavía Dale. hemos hecho. Bueno, ahí están las que están más votadas. ¿Qué aspectos son los más relevantes para tomar en cuenta esta nueva ley pensando en un colegio, de cara a los funcionarios, estudiantes y apoderados? Sebastián, ¿quieres tú ir con esa? No, por favor, Darma. Ah, ya, perfecto. Bueno, acá es súper importante tener presente de que en general nos vamos a encontrar con un colegio con varios tipos de actores que participan. Tengo a menores de edad, que son los estudiantes, tengo a apoderados y también tengo a trabajadores. Y acá un poco lo que mencionaba Sebastián anteriormente. Tengo diferentes tipos de titulares de datos, por ende voy a capturar diferentes procesos de datos. Muy importante tener cuando estoy obligado por una normativa a capturar datos, por ejemplo, a propósito de ciertas leyes. Hay ciertas leyes, particularmente en los entornos escolares, en las que me permiten usar la data y tratarla de formas específicas. Y en todo lo que la ley no me dice, probablemente voy a estar amparado por el contrato, particularmente de prestación de servicios educacionales, que es importante para los amigos abogados que apoyan
a instituciones escolares, que las finalidades por las cuales se usa la información quede súper claramente declarada, específica en las cláusulas, en lo todo que es accesorio, que esté bien en el consentimiento, es generar buenos protocolos o tratar de fomentar el tema de evitar que se traspase la información por vías no autorizadas. Usualmente pasa mucho con los grupos de WhatsApp que a veces los papás se comparten mucha información que es tremendamente sensible, y tratar de ojalá limitar esos grupos a información indispensable y no exponernos a situaciones que no corresponden. Y yo creo que acá lo importante, sobre todo en un colegio, es cultura. O sea, fomentar la cultura, fomentar que todos entiendan que tenemos esta doble espada de, por una parte, la obligación mía de hacer responsable con el uso de la información como institución de educación, o de un colegio, y también, por una parte, los titulares que van a tener este derecho sobre el colegio para efectos de poder ver qué hacen con la información. Clarísimo. Otra pregunta que hay, porque hay varias de estas que ya las hemos ido tratando a través de los casos. ¿Qué pasa cuando se utiliza inteligencia artificial para analizar bases de datos? Que lo hacemos mucho para ordenar bases de datos, para sacar ciertas estadísticas, etcétera. ¿Cómo manejo si no me sirve 100% confidencial, si quiero identificar grupos o quiero identificar usuarios, etcétera? ¿Cómo se protege ahí uno en ese uso de datos? Bueno, Súper. claramente yo te tomo ahí, Juan Pablo, Ya, sí, la pregunta, no te preocupes. Aquí, bueno, se vincula mucho a lo que tiene que ver con la concientización, o sea, tal como dijimos al principio y hemos mencionado, creemos y al final estas organizaciones no cuentan tal vez con un presupuesto limitado. Entonces, ¿cómo podemos ir ahí trabajando el tema de la inteligencia artificial? O sea, claramente la inteligencia artificial llegó para quedarse y para hacer un poco ahí ese, digamos, apoyo que necesitamos en ciertas situaciones. ¿Y cómo podríamos nosotros como empezar a resguardarnos en torno a lo que es la utilización de la inteligencia y la recopilación de datos desde el punto de vista de lo que es al final el uso de esta inteligencia artificial? No podemos nosotros ahí básicamente tener una cámara en todos nuestros colaboradores, en todos nuestros trabajadores, los que nos ayudan, para ver lo que hacen en el día a día. Pero sí podemos tener acciones bien claras y que dan un mensaje bien potente y a la hora, por ejemplo, de algún tipo de fiscalización o algún tipo de situación que ocurra alguna filtración, podemos ir haciendo desde la organización para decir, ah, pero ellos sí tenían, por ejemplo, una política bastante estándar de lo que es el uso de la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con capacitaciones, con lo que son, no sé, instaurar una cultura de que la inteligencia tal vez, o lo que es la IA, ChatGPT, digamos, cosas así, son herramientas complementarias, pero tenemos que usarlas con el debido cuidado, siempre tratando por ejemplo, ahí tener resguardo de la información que subimos, también doble chequeo de la información que recopilamos. Es una primera medida y también, como decíamos durante la presentación, también tener ciertas, tal vez políticas, no un documento extenso, pero sí tener ciertos como digamos, prácticas dentro de lo que es la organización, ciertos mínimos que nosotros damos para que los trabajadores digan, por ejemplo, solo usar inteligencia artificial para, no sé, voy a dar un ejemplo, verificar el número de correos que hemos enviado, solo usar la inteligencia artificial para Perfecto. corregir la ortografía. Entonces, cosas así. Y ya cuando no se escapa de Clarísimo. eso, pero la organización tiene todo estos respaldos de que hace capacitaciones, tiene una política, etcétera, al final ya se vería un poco protegida y solventada de lo que es Claro, cualquier uso. clarísimo, Sebastián, y todos tenemos que trabajar en políticas del uso de inteligencia artificial, de qué manera se sube la información, y eso Totalmente. no solo nos va a permitir integrarlo en nuestra operación con mejores prácticas, sino también, como tú bien señalas, resguardarnos. Y ahí quiero otra pregunta, Juan Pablo, para ya ir cerrando con las preguntas del público. Mientras tanto, a todos los que siguen, y les agradecemos seguir conectados a los 260 personas que están aquí, pusimos una encuesta de satisfacción. La idea es seguir haciendo webinars de este tipo y poder mejorarlo, así que les agradecemos mucho si la pueden contestar, está en el chat. Y también aquí hay otra pregunta, que hay 7 personas que están interesadas de cómo se hace aplicable la ley sin la agencia, justo antes que iba a sin pedirte que FAI. me preguntaras esa. Justo iba a pedir que me preguntaras esa. Oye, yo quiero transmitir a todos que efectivamente hay mucha ansiedad de todos los que participamos en este tema, y todos los que vamos a ser regulados por la ley de datos, de que, claro, todavía no tenemos una agencia de datos personales, pero sí lo que sabemos es que el 1 de diciembre entra en vigencia la ley. Y la verdad es que
al menos por lo menos lo que se ha conversado, es que efectivamente, habiendo nueva agencia al día de hoy, la ley va a ser algo que se va a ocupar en los procesos internos de muchos órganos de fiscalización, particularmente al día de hoy. O sea, desde superintendencias que ya trabajan sobre todo en el sector escolar o en el sector particularmente de educación, la Dirección del Trabajo, CERNAC, probablemente también el regulador financiero, en el que esta va a ser una ley que es necesario poder incorporar en los procesos. Por ende, quizás no van a ir a analizar, por ejemplo, la infracción a la actividad de tratamiento, pero sí en algunas prácticas donde hay datos de menores o datos personales, van a preguntar qué está haciendo la organización. Es lo lógico, sobre todo en procesos de fiscalización o auditoría. Por ende, mi consejo es, sé que todos esperamos ansioso la instalación de la agencia, pero empecemos a prepararnos, porque la verdad nos pasaba ayer, por ejemplo, que hablábamos con alguien, esto que suena quizás más simple de poder armar, no es algo que uno hace en un mes, no es algo que uno hace en una semana. En una semana yo puedo armar una política, pero la política va a estar desconectada con la realidad de la organización. Yo creo que acá es súper importante empezar a prepararse con tiempo porque cuando lleguemos a diciembre, ya con una agencia operativa, esperemos todo, probablemente voy a estar mucho más claro qué es lo que tengo que ir priorizando frente a empezar a partir desde diciembre en adelante, en el que por cualquier situación, este mismo error que vimos que le puede pasar a cualquiera, que uno mande correo a destinatario equivocado y luego se dé cuenta, la verdad es que es bastante diferente una organización que ya conoce sus procesos internos y sabe cómo responder frente a eso, a una organización que recién, frente a esa situación, está por primera vez viendo que abordar ese tipo de brechas de datos. Y la verdad es que yo creo que acá nos ayuda a todos a aprovechar este tiempo para que, sin complejizarnos y en la medida que cada organización puede, ir avanzando en prepararse para lo que pide la normativa. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Pablo. Y ya para ir cerrando los últimos minutos y en honor al tiempo, podríamos ver una última pregunta. Hay una pregunta que tiene que ver con, déjame buscarla que está interesante sobre ahí. Ya, Este tipo, por ejemplo, que nos saca un poco de lo que estamos conversando, ¿se debe obtener de los trabajadores la autorización para que sigan usando, por ejemplo, su huella digital? ¿Solo a los nuevos? ¿Qué ocurre con ese tipo de cosas que es distinto a lo que hemos hablado de los beneficiarios? Seba, ¿quieres ir tú? Es algo que nos han preguntado mucho. Nos han preguntado mucho, sí, sí, tal cual. O sea, hay que tener bien, y hay, o sea, hay que tener ojo, porque aquí igual se mezclan un poco lo que son cuestiones laborales con cuestiones de protección de datos. Entonces, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que es el marcar resistencia, registrar, incluso acceso a la oficina, y vincula algún tipo de dato biométrico, es decir, por ejemplo, la huella, la cara, mi mano, etcétera. Ahí sí tendríamos que generar algún tipo, por ejemplo, de documento o incluso, por ejemplo, anexo a algún tipo de contrato en donde se especifique claramente, por ejemplo, qué tipo de datos se está recolectando. Por ejemplo, si en este caso lo que es la huella, para qué se va a utilizar, que en este caso, por ejemplo, sería para el tema de, el uso de registro de asistencia, dónde se va a almacenar y ahí, un poco eso hay que ir trabajando. Pero sí, claramente hay que tener algún tipo de autorización. Por ejemplo, en este caso podría ser algún tipo de anexo en donde se registre claramente y donde se deje expreso qué datos se va a registrar, como esto, por ejemplo, es un dato biométrico, un dato sensible, entonces hay que dejarlo bien especificado. Dónde se va a almacenar, para qué se va a utilizar, hay que dejarlo bien especificado, sí. Ya no sirve algo genérico ahí que diga, por ejemplo, se va a registrar la huella para uso. No sirve algo genérico, sino que hay que ser bien específico. Sí, disculpa, y ahí se puede agregar algo importante, preguntar a los proveedores qué están haciendo, porque efectivamente acá uno captura esto o tiene estas tecnologías de datos biométricos, pero no le pregunta a los proveedores qué están haciendo y la verdad es que el proveedor a veces sí es importante saber si están almacenando la data, si solamente captura y destruye la información, si la están incorporando y quizá eventualmente la tienen en un tercero almacenada. Entonces, ese tipo de detalle
pregunten, si ustedes no son de la parte más técnica, asesórense. Yo creo que eso nos ayuda a todos a ver, porque lo que va a pasar a futuro es que quizás no solo una agencia de datos, sino también probablemente la Dirección del Trabajo frente al tratamiento de datos personales sensibles, ya ha pasado, ya ha tenido pronunciamiento, nos va a empezar a hacer más consultas. Y creo que esto nos obliga a todos a poder saber mejor los procesos en los cuales usamos información y saber cómo responder. Yo creo que esta ley nos obliga a todos, obviamente, a reanalizar lo que estamos haciendo y saber cómo podemos responder de mejor forma. No es a limitar el uso de la data, ese no es el objetivo, es cómo podemos responder, para qué estamos usando la información y por qué. Perfecto. Ahora sí, ya quedan el último minuto para ir ya cerrando. Les dejamos aquí la encuesta de satisfacción para pedirles por favor que puedan dejar sus opiniones porque queremos seguir haciendo nuevos webinars, distintas temáticas. Quizás podemos después profundizar en algo específico una vez que entre en vigencia la ley y hayan dudas en su implementación. Así que encantados de poder recibirlas para poder seguir. Y aquí ya en honor al tiempo van a ser las 10 de la mañana y puedan continuar. Les agradecemos a las cerca de 280 personas que estuvieron durante el webinar. Gracias por su participación, por estar aquí presente. Muchas gracias a Zeta, Sebastián, Juan Pablo y a todo el equipo detrás por hacer posible este webinar y al equipo de 40C. Les vamos a hacer llegar la presentación y el audio, la grabación del seminario por si lo quieren revisar. Y ojalá surjan más preguntas para que nos volvamos a encontrar en este espacio. Así que tengan un muy buen día. Muchas gracias a todos y saludos. Gracias, Sebastián y Juan Pablo. Chao, Paula. Muchas gracias. Chao a Chao, Paola, todos. chao. Que esté muy Que estén bien. muy bien.